Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación, por este rato. Me parece que me toca abreviar un poco. Por el tiempo, hablando del tiempo. Está bien que estamos con el tiempo lento, pero no tanto. A ver, querría de verdad hacer un recorte y fui tratando de hacer una síntesis de lo que me parece que podría yo sumar a una mesa que ha tenido de todo, de verdad. Esta posición de última me dio la posibilidad de estar en una escucha y la verdad que mucho de lo que dijeron, uno quedaría conversando con mucho de lo que se planteó acá. Yo me traje una primera cuestión para empezar una conversación sobre la infancia recordando a un filósofo, a Lyotard. Cuando Lyotard dice, es una frase que me acompaña mucho, Lyotard dice: la infancia no es un tiempo cronológico que pasa, ni que hablar, si vamos a hablar de la primera infancia, que definitivamente tiene de todo, menos de cronología. Entonces la infancia no es un tiempo cronológico que pasa, sino que la infancia es aquello mudo que nos acompaña toda la vida. Y creo que en ese sentido me parecía empezar con esa frase para ubicar en esos términos la cuestión de la infancia como aquello que no se va. Por supuesto que tampoco permanece intacto ni cambiado. El psicoanálisis nos ha ofrecido ese magnífico concepto de après-coup, que para volverlo así disponible a un público que seguro tiene muchas inscripciones disciplinares y muchos lugares de anclaje y de pertenencia, ese concepto del psicoanálisis nos quiere decir que esas cosas que componen lo que no se va, a la vez está todo el tiempo bajo ese trabajo de resignificación constante. Entonces la infancia es un poco eso, es aquello mudo que nos acompaña toda la vida, pero también es aquello que hacemos cambiar constantemente. Por eso la peor frase para el psicoanálisis sería decir que el pasado pisado y el pasado es lo que no podemos cambiar. Casi que diríamos todo lo contrario. El pasado es lo único que podemos cambiar, en el sentido de la posibilidad de estarlo resignificando. Entonces la infancia es ese trabajo interminable que además ahora sabemos por muchas cuestiones que ni siquiera esto se agota en una biografía. Y es decir que la infancia que nos toca vivir está profundamente ligada a la infancia de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Es decir, que hay algo de esto que no se va, que se pasa y que se resignifica, que no se puede capturar en una sola biografía. Y que entonces creo que de eso estamos hablando. Hablamos de ese sedimento que nos habita, que va de generación en generación, siempre en transformación, siempre en movimiento, pero a la vez siempre ahí. Por eso creo que recordamos a nuestras madres acá en esta mesa varias veces. Yo también me acordé de mi madre porque venía este era un lugar de mi infancia. La piscina de Aebu y el pancho que me comía cuando salía. A mi madre le parecía bárbaro porque no tenían comida sana y todas esas cosas no estaban dentro del paradigma del tiempo. Así que, bueno, me parece que la infancia es eso. Ahora, si la infancia sería eso, si asumimos que la infancia es eso, desde una perspectiva un poco tratando de terminar la mesa como empezó, ¿no? Desde una perspectiva del país que nos toca, de la actualidad, estas narrativas de la actualidad y en este país, bueno, la verdad que seguimos siendo un país con cada vez menos niños, pareciera, y un país que tiene ese rostro que decíamos al principio, ¿no? Esa infantilización de la pobreza que compone el rasgo identitario de este país desde hace décadas. Así que hablar de infancia en el Uruguay es decir eso, es decir que tenemos pocos niños y que además es a los que tratamos peor. Es decir, está todo bien, pero somos profundamente injustos con eso que querríamos defender, proteger, pero la verdad es que no resistimos un archivo y un analizador político mínimo nos dice que la verdad que no somos nada generosos, que somos bastante injustos y que hace muchísimo tiempo que no encontramos la salida para que lo que caracteriza a este país desde el punto de vista de sus niños
no tengan que ser estos rasgos. Dicho eso, para mí habría, desde esa perspectiva, 3 puntos de urgencia en los que me voy a detener ahora para abrir a que esto siga. El primero para mí es que este rostro del Uruguay, bueno, es un rostro que tiene que terminar de comprender, me parece, y estamos trabajando mucho sobre esto, creo, sobre que la cuestión de la pobreza infantil no es solamente una cuestión cuantitativa, no es solamente una cuestión de condiciones materiales, algo de lo que estaba mucho en los estudios que planteaste está presente, esto de que los efectos de la pobreza estructural que caracteriza a, digamos, que yo creo que es el peor problema de la infancia, porque la infancia tiene un montón de problemas, pero en este país, este núcleo duro de la pobreza estructural del que no logramos salir no es solamente un problema de las personas pobres. Las escuelas saben perfectamente que esto es un problema escolar y el espacio público sabe perfectamente que esto es un problema de vida común. Es decir, que los problemas de la pobreza estructural es un problema que nos concierne a todos. Y ya no es un tema de que seamos buenos, es un tema de que el problema nos impide seguir adelante así nomás. Entonces ahora estamos inseguros y no sabemos qué hacer con la violencia. Y pasa toda esta cosa que nos anoticia que no podemos ser injustos así nomás. Y que ser injustos tiene un efecto y eso viene por nosotros. Y viene por nosotros en su acumulación genealógica. Entonces, el tema del tiempo es importante para la infancia. Las cosas de las que no nos ocupamos en la infancia empeoran. Y por eso hay algo de lo que se pervierte en el sentido de que si el relato que cría es ese relato que nos haría decir que hacemos todo lo necesario para que nuestros hijos nos superen, es decir, que la relación de los grandes y los chicos tendría un principio de generosidad, que para sumarlo a... Bueno, hay algo que queda totalmente, qué sé yo, impedido en esta lógica de empeoramiento de la vida de los hijos. Es decir, que los que trabajamos detrás de la línea de la pobreza creo que somos testigos de cómo la vida de los gurises es peor que la vida de los abuelos. Entonces, esta cuestión de pensar las consecuencias de esta injusticia no es una consecuencia de índole exclusivamente material. Es una consecuencia subjetiva que hoy lo podemos decir con total convicción, es que es trauma. Es decir, que los efectos de la pobreza estructural está profundamente ligado a los efectos de lo traumático. Entonces, visto desde ese punto de vista, para mí habrían 3 puntos de urgencia para pensar, 3 puntos de urgencia y un comentario final, y bueno, y con eso armamos la conversación. Para mí un primer punto de urgencia es que el discurso sobre la infancia ya no puede ser más un discurso que se ancle en la cuestión de la prevención. Me parece que ya hay demasiado daño en curso para que sigamos pensando los problemas de la infancia en una clave de prevención. No resiste más el problema esa perspectiva prevencionista, es decir, hacemos cosas para prevenir. Nosotros tenemos un daño en curso de solución lenta, gradual y seguramente que suponga más de una generación. Entonces el tratamiento de la infancia, los problemas de la infancia ya no pueden caer bajo la égida del paradigma prevencionista. Los daños son severos, son persistentes, son profundos y su transformación requiere, ahí sí, un trabajo muy lento y muy sostenido en el tiempo. Me parece que habría un segundo punto de urgencia para esta cuestión de la infancia
y los daños que injustamente están recibiendo de todos nosotros, porque ese es el asunto, ¿no? Es que mientras esto sea así, no hay un solo de nosotros que esté a salvo de la ecuación, digamos. Somos todo muy bien, pero somos bastante jodidos en términos de la imposibilidad de resolver esto. Habría un segundo punto de urgencia para mí, y es que es cómo vamos a revisar la familiarización del discurso de la infancia. Porque es verdad que está la familia y están las relaciones parentales y está mamá y está papá y están los hermanos y está esa dimensión de lo familiar, pero los estragos que están en curso en ciertas configuraciones familiares de lo que tienen que cargar con la injusticia que producimos todos, no se pueden resolver exclusivamente en el orden de lo familiar. En términos prácticos, me parece que no podemos seguir dejando mayoritariamente a mujeres y algunos hombres, pero sobre todo mujeres, solas con sus hijos. Es decir, que hay algo a interrumpir en el orden de lo familiar, que cuando decimos familia, decimos mujeres solas con muchos hijos, mayoritariamente. Y creo que las mujeres y los hombres también sabemos que está todo bien con los niños, pero tienen una capacidad de enloquecernos cuando no podemos llevar adelante la vida. Entonces la infancia es juegos, la infancia es lentitud, pero la infancia es enloquecedora también. Y no te dejan dormir. Sobre todo porque, exacto. Entonces hay algo de una urgencia de que no quede, de que nadie quede solo con muchos niños. Y porque no se puede ser feliz así, no se puede solo con los niños. Hay que rotar, hay que intercambiar, hay que tener un dos, hay que relevar, porque los niños no son solo alegría, juego y diversión. Los niños también son pesadumbre. Hay que cargar a los niños y hay que poder con los niños. Entonces, para mí habría una urgencia en que nadie quede solo en esa posición, porque el que quede solo o sola en esa posición va a hacer las cosas mal, porque no se puede estar recorriendo toda la cancha en la soledad que están muchísimas mujeres, algunos hombres, pero sobre todo muchísimas mujeres quedando solas en ese mundo familiar que tiene algo hogareño, pero tiene algo de tragedia, porque esa es la otra, ¿no? No hay familia sin tragedia, no hay familia sin conflictos que no resolvemos, no hay familia sin pesadumbre, sin penuria, Por eso digo, el discurso familiarista sobre la infancia crea un mundo que no resiste la familia que somos, las que tenemos, las vidas que tenemos, las que nos tocan a nosotros. Y habría para mí un tercer punto de urgencia en materia de infancia, y es que como esto no alcanza con prevenir y como el daño que está en curso requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, nosotros tenemos que poder pensar cómo armamos, algo de esto decía Paola, cómo es que está armado ese mundo no familiar de la infancia. Es decir, cómo puede la escuela más, cómo puede el espacio público más, cómo puede cada pequeña unidad con esto que es un mundo profundamente injusto. Entonces la injusticia entra al aula, y hay acá, me consta, algunas personas con las que hemos hablado de esto, hoy llevar adelante una escuela es enormemente conflictivo, porque en la escuela explota, en la escuela y en todos los lugares de infancia, explota todo aquello que como sociedad no podemos resolver. Entonces, hoy, creo que la maestra anda por acá todavía, la directora, tenemos esas escuelas donde en el aula está el sector más, los padres de los gurises pueden pertenecer al sector más conservador de la sociedad, con gente que tiene una vida delictiva y están ahí. Y eventualmente la escuela está hackeada porque
Hay adultos que se les ocurre que para resolver los problemas escolares hay que sacar a los niños y los denuncian. Y no bancamos nada en el territorio de lo social. Es decir, no bancamos los efectos de la injusticia que toma forma de trauma y que toma forma de una subjetividad infantil que no despierta simpatía. Que son niños, por lo menos esto traté de pensar en mi tesis doctoral, que se vuelven insoportables. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los efectos traumáticos de los niños por efecto de la injusticia y esta insoportabilidad inherente al niño que sufre? Porque nadie puede ser feliz en la pobreza estructural, por lo tanto, el niño que sufre es un niño que se vuelve muy difícil. Entonces, ¿cómo resolvemos o cómo pensamos todo ese mundo exogámico institucional que tiene que alojar a la infancia durante cierto tiempo, incluido los niños muy dañados que nadie quiere tener demasiado cerca? Entonces, ¿cómo vamos avanzando en pensar que tenemos que alojar a esta infancia? Creo que con otro discurso y con otras prácticas pedagógicas y con otros relatos y con otras narrativas de qué le pasa a estos niños. Creo que la pedagogía los ha inscrito en el lugar del niño, del desobediente. Una moralización de esta subjetividad de la infancia que campea por todos lados y va a seguir campeando. Entonces creo que tenemos mucho para pensar en materia de cómo son las instituciones, cómo son el mundo exogámico, que tenemos que cargar con estos niños que les pasa lo que les pasa. Por eso digo, un discurso familiarista dice: esto es un problema de la madre y del padre, este es un problema de la familia. Y pareciera que no, pareciera que ese es un discurso que nos produce una encerrona enorme y nos deja familiarizando problemas sociales con efecto de daño, los daños colaterales que produce el mundo que armamos. Entonces, para mí hay ahí 3 puntos sustantivos: cómo entendemos que tenemos que hacernos cargo de los niños dañados, de todos. Y eso lo tiene que resolver la escuela, el CAIF, seguramente también esta institución. Y cómo creamos condiciones para que las familias de las escuelas, los colectivos docentes, las personas que estamos en contacto con los niños, no sigamos pensando que podemos resolver esto sacando a los niños del escenario de lo social. Y que hay que bancar que pasen cosas conflictivas con unos niños que no los podemos reenviar al orden de lo familiar. Para mí esos son 3 puntos de urgencia que conciernen a la infancia de este país. Lo que hagamos con esto no tiene que ver solamente con niños hijos de la injusticia. Me parece que tiene que ver con todos los niños. Y en este punto nadie puede imaginar que va a estar a salvo. Es decir, tarde o temprano, el problema viene por todos. Y creo que ahí hay un punto decisivo para ver si un día tenemos un país con un poco más de niños y también que no tengamos que seguir diciendo que somos un país que la pobreza, digamos, tiene cara de niño, tiene rostro de niño. La última cosa que yo quiero decir para no tomar más tiempo es que yo comparto con mucho de lo que ustedes plantearon acerca de esta idea de un tiempo muy hostil en términos de aceleración, en términos de la pérdida del contacto con lo natural, en términos, pero también, y ya entro casi en el conversatorio, ¿no? Me suelo interrogar bastante con respecto a ese discurso, porque creo que 2 cosas creo. Primero, que la historia social de la infancia no nos dice que antes había un paraíso para los niños. Me parece que la historia social de la infancia nos habla de los maltratos, de los abusos, del tratamiento casi de barbarie. Es decir, hubo que hacer una movida para que esta gente tenga derechos,
porque pasamos gran parte de la historia de la humanidad tratándolos como si no lo tuvieran. Y nos cuesta todavía mucho que eso sea práctica. Entonces, desde cierto punto de vista, los niños también creo que han ido ganando cierta dignidad en el tratamiento de su condición. Y me parece que el pasado no es un pasado a romantizar demasiado para la historia de los niños. Los niños vienen de una historia bastante complicada, decíamos. No estaba solamente la abuela, el juego y el paseo, estaba el cuerpo doblegado a golpes, la letra con sangre entra, las humillaciones del tratamiento de la infancia que no aprendía en la escuela, hay que ir al museo pedagógico para recordar lo que hace poquitas décadas le hacíamos a los niños. Entonces yo me parece que en el capítulo de infancia el pasado no fue mejor, me parece. Sí, también comparto las preocupaciones por este tiempo acelerado. Bueno, en esta cosa que dice Agamben, ¿no? Recordando a Nietzsche también, esta oscuridad del tiempo. Los filósofos dicen, no hay tiempos más oscuros que el de la actualidad. Es decir, uno camina por la actualidad muy en oscuras, ¿no? Muy en la oscuridad. Sí creo que los niños necesitan, siempre necesitaron, y creo que mientras haya vida van a seguir necesitando de nosotros, que a la vez que tengamos esta posición del viejo, que siempre recuerda esto del pasado y siempre trae el pasado, también para no andar demasiado ansiosos y con demasiado miedo y con demasiado pánico, tienen que sentir que nosotros estamos seguros que habrá un porvenir. Y que nosotros nos vamos a encargar de hacer todo lo posible para que haya futuro. Y que el mundo no se termina ni con ellos ni con nosotros. Entonces creo que los niños nos necesitan lejos del apocalipsis para poder estar tranquilos, que mañana se van a levantar y todo va a estar. Bueno, eso no es.